La temporada de otoño de 2025 llega cargada de estrenos y regresos muy esperados, y todo apunta a que será una de las más fuertes del año en cuanto a propuestas y variedad de historias, entre continuaciones, adaptaciones muy anticipadas y proyectos originales. Esta temporada promete dar mucho de qué hablar. Soy Brandon Martínez de Onichannel y hoy hablaremos de los animes más esperados de la temporada de otoño 2025. Y vamos a empezar con la tercera temporada de One Punch Man. Su estreno es en octubre, no hay fecha exacta. Esto dicho por trailers y visuals que nos han liberado por parte de la producción. Pues la temporada retomará los arcos importantes del manga, centrándose en la continuación del conflicto con la asociación de monstruos y las consecuencias para héroes y villanos. Saitama sigue siendo el eje cómico trágico, mientras el mundo heroico escala conflictos de mayor envergadura. La promoción enfatiza secuencias de combate ampliadas, contraste entre el gag humorístico de Saitama y el drama serio de los antagonistas, y un diseño visual pensado para alternar épica y comedia. El staff técnico listado confirma el retorno de compositores y diseñadores que trabajaron en entregas previas. Pues la franquicia es uno de los shonen más populares contemporáneos y la pausa entre temporadas, que han sido algo largas, pues han elevado las expectativas. La animación de la temporada fue acreditado públicamente al estudio JC Staff, quienes se encargaron de la primera temporada, y se sabe que lo que sigue para la serie va a estar muy cabrón. Así que esperemos que la calidad de la producción esté a la altura. La tercera temporada de Spy Family, que tiene fecha para el mes de octubre sin fecha específica. Esto con los primeros trailers que avanzan de material promocional y confirmaciones en eventos como Jump Festa y medios especializados. Continuará con la adaptación del manga de Tatsuya Endo y está prevista la incorporación de arcos posteriores, tal como el material referido como el Red Circus o el Circo Rojo y otros episodios de alta carga dramática, manteniendo la mezcla de espionaje y comedia familiar centrada en Lloyd, Yor y Anya. La producción en colaboración sigue igual entre Wit Studio y Globalworks, dos estudios que me gustan mucho, con retorno del elenco principal y estructura en formato de course o partes. Los teasers sugieren mayor foco en el trasfondo de Twilight o Lloyd y secuencias de acción más ambiciosas sin perder el tono humorístico. La serie es un fenómeno global por su equilibrio entre comedia y emoción, y el interés aumenta por la promesa de adaptar arcos más intensos del manga. Crunchyroll y otras plataformas ya publicaron notas sobre la licencia y el simulcast. Uno que me llama muchísimo es One Dance, que también su estreno es en octubre sin fecha específica. La adaptación del manga de One Dance, con un primer tráiler y visuales liberados, se especifica que será en octubre su estreno. Es un drama coming of age centrado en la cultura del hip hop y la danza, donde jóvenes usan el baile como medio para explorar identidad, pertenencia y autoexpresión. La narrativa pone la coreografía en el centro de la narración, no solo como espectáculo, sino como el lenguaje corporal. Será una coproducción entre el estudio Madhouse y Cyclone Graphics. Tendrá también a Rie Hata, que es una coreógrafa y productora de danza, que está acreditada para el proyecto para asegurar verosimilitud en las secuencias de baile. Los avances muestran montaje rítmico y atención al movimiento corporal como elemento narrativo. La combinación del estudio de tradición de calidad visual, como lo es Madhouse, y un enfoque auténtico en danza, que es con la colaboración de una coreógrafa reconocida como lo es Rie Hata, atrae tanto al público interesado en un musical como a quienes buscan narrativas juveniles realistas. Se ha confirmado simulcast internacional. Si te apasiona tanto la danza como a mí, este es de los animes que no debes de perderte. Lo estoy esperando con muchas ansias. Incluso si no eres un fan acérrimo de la danza, dale una oportunidad porque tiene todo para sorprender. This Monster Wants to Eat Me, o Watashi o Tabetai Hito Nedenashi, estreno el 2 de octubre. Esto será con emisiones en ATX y Tokyo MX y simulcast internacional en plataformas como Crunchyroll. La trama adapta al manga de Saina Ekawa, que la historia gira en torno a Hinako, una chica con una inclinación autodestructiva, y Shiori, una criatura medusa que declara su intención de comérsela. La relación entre protección y amenaza crea un drama yokai romántico con notas de horror y melancolía.
Va a tener características de un tono híbrido entre yuri, horror y drama psicológico, dirección y staff anunciados con énfasis en atmósfera sonora y diseño inquietante. La narrativa utiliza la ambivalencia entre ternura y violencia como motor emocional. ¿Por qué es esperado? Pues es porque esta obra original ganó atención por su mezcla poco convencional de romance y horror. Si en esta temporada nos dieron Watanare, que es un yuri totalmente contrario a lo que se espera de este, pues para otoño contamos con este anime. My status as an assassin obviously exceeds the heroes. Y lo digo en inglés porque el título en japonés es un desmadre, pero ahí van a ver la imagen porque qué flojera decir todo eso. Y su estreno es para octubre, no hay fecha exacta, esto dicho con los trailers de personaje y confirmaciones de reparto en canales oficiales. La adaptación de la novela ligera Isekai de Matsuri Akai, un protagonista ex asesino, renace en otro mundo donde su estatus de asesino, o sea sus estadísticas y habilidades, eclipsa al del héroe, generando situaciones que mezclan comedia, isekai y acción táctica. La producción será a cargo de TMS Entertainment y la animación por nada más y nada menos que Sunrise, dos estudios pesos pesados, con dirección de Nobuyoshi Habara. El material promocional presenta equilibrio entre gag metatextual, o sea, satírico del tropo del héroe, y escenas de acción centradas en tácticas de asesino. Es esperada porque la popularidad previa de la novela ligera y el interés en isekai que parodian el género hacen de este título una apuesta segura para fans del subgénero. Crunchyroll figura entre los licenciatarios internacionales. Quienes ya me conocen saben que no soy muy fan del género isekai, pero considerando la producción que tendrá esta serie y todo el staff o el elenco que estará detrás de él, puede que me convenza un poco más de darle pues una oportunidad en algún momento a ver qué tal está. Pero de lo que se ve en el tráiler, pues se ve con bastante potencial. To Your Eternity o Fumetsu no Anata tercera temporada, estreno el 4 de octubre. La trama continúa con la adaptación del manga centrada en la entidad inmortal de Fushi y su recorrido por temas de memoria, pérdida y lo que significa ser humano. Se adaptarán arcos avanzados con fuerte carga emotiva. La producción seguirá a cargo por el estudio Drive con apoyo del estudio Musket, tono contemplativo y episodios diseñados para impacto emocional. La banda sonora y temas musicales vuelven a jugar un papel central en la ambientación, y es esperado porque la serie es conocida por su capacidad para generar reacciones intensas y debates filosóficos. La confirmación de Perfume, que es una agrupación que me gusta bastante para el opening, y la continuidad del equipo creativo aumentan la atención mediática. La temporada final o la temporada número 8 de My Hero Academia. Estreno el 4 de octubre, con avances que prometen la adaptación de los arcos finales del manga. Esto dicho, con avances que prometen la adaptación de los arcos finales del manga, se abordará la Final War o Guerra Final y los capítulos conclusivos del manga de Kohei Horikoshi, incluyendo enfrentamientos masivos entre los héroes como Deku y All Might y los villanos liderados por Shigaraki y All for One. La producción continuará por el estudio Bones, o en este caso Bones Film, que ahora es el nuevo estudio que tiene Bones, con el staff veterano. Los trailers muestran batallas de gran escala, momentos de cierre emocional para personajes principales y confrontaciones que buscan clausurar la saga. ¿Por qué es esperado? Porque bueno, es que es el cierre de una franquicia shonen dominante de la última década. La temporada concentra expectativas globales y Crunchyroll y otros servicios van a asegurar la distribución internacional. Saito ni hitotsu dake onegai shite mo yoroshii desho ka? May I ask for one final thing? Estreno en otoño y será adaptación por parte de Leiden Films, el estudio Kyoto de Leiden Films, que fue anunciado para el mes de otoño. La trama es un drama adulto centrado en Scarlet y su proceso de humillación, manipulación y venganza dentro de una trama que mezcla crítica social y ajuste de cuentas personal. La historia analiza límites morales y consecuencias sociales de la opresión. Será un tono oscuro, narración centrada en confrontaciones psicológicas y diseño visual orientado a subrayar la tensión en diálogos y confrontaciones. El material original ganó notoriedad por su intensidad emocional y polémica temática. Crunchyroll será el que hará el streaming internacional. Y antes de que se me pase, le mando saludos a los miembros del canal. En el nivel Kohai tenemos a Kaigaku, nivel Senpai a Acosta Ulises David y a Lezeta, y en el nivel Sensei tenemos a Albieri. Muchas gracias por su apoyo, chicos, se les quiere.
la segunda temporada del reboot de Ranma en medio, con estreno para octubre de este año, porque no hay fecha exacta aún, esto dicho por los trailers y comunicados de Netflix. La serie continúa adaptando el clásico de Rumiko Takahashi sobre Ranma Saotome, su maldición y los enredos románticos y peleas de artes marciales. La segunda temporada reincorpora a los personajes clave y los arcos románticos con los cómicos. Bueno, la animación se espera que sea de buena calidad, en este caso con mapa y una mezcla de comedia física, escenas de artes marciales coreografiadas y una actualización estética que busca respetar el ritmo y el humor del original. No hay mucho que decir. Si te gustó la primera temporada de este nuevo reboot, no veo razón para que no veas la continuación. Sanda, estreno el 4 de octubre. La serie basada en el manga de Paru Itagaki se estrena para este mes de octubre y bueno, Sanda presenta una historia adulta y urbana que mezcla violencia estilizada, temas sociales y personajes moralmente complejos en un Japón cercano al futuro. La animación será por Science Saru, quienes son los que actualmente están chambeando con Dandadan, dirección con enfoque visual experimental, y el material promocional revela un estilo gráfico que enfatiza lo grotesco y lo humano simultáneamente. Y es esperado porque, bueno, Paru Itagaki tiene un fuerte seguimiento crítico tras Beastars, y la combinación de su narrativa con Science Saru promete una adaptación con identidad visual fuerte y discusión crítica. Prime Video figura como stream global en la mayoría de territorios. El segundo core o parte 2 de Uma Musume Cinderella Grey. Estreno el 5 de octubre. Bueno, seguiremos con la trama de competición y formación de las chica caballo, las humitas, que tanto nos encantan, que son basadas en equinos reales, con foco en carreras, rivalidades y el desarrollo personal de las protagonistas mientras compiten a nivel nacional e internacional. Solo que esta está enfocada en nuestra querida Oguri Cup. Se sabe que la producción será aún del estudio Cygames Pictures, quienes son pues el estudio de las humitas básicamente, y es esperado porque la franquicia tiene una fuerte presencia multimedia, juegos, merchandising y eventos, y ahora que salió el juego global, Uma Musume está teniendo una tremenda atención a nivel global, y esta nueva curva pues va a renovar el interés por temporadas de carreras clave, y bueno, los avances confirman nuevas rivalidades y temas musicales que se ven con mucho potencial. Y para finalizar, Dowa no Yugure o Dusk Beyond the End of the World. Estreno en octubre porque no hay fecha exacta aún, pero será una serie original de PA Works, que bueno, para este punto no es nuevo, se destacan por sus series originales. High Dive confirmó adquisición para Simulcast Internacional y la premier mundial tuvo lugar en el anime New York City de 2025. Es un sci-fi romance original. Un hombre despierta 200 años en el futuro y entabla una relación compleja con un androide, planteando preguntas sobre memoria, identidad y lo que define a las personas cuando la tecnología borra fronteras. Va a tener una estética melancólica, característica de PA Works, sensibilidad visual cuidada, dirección y composición con foco en montaje cinematográfico y diseño de personajes orientado al drama introspectivo. La música y el diseño artístico apuntan a un tono emotivo y contemplativo. Es esperado porque PA Works tiene reputación por originales visualmente pulidos y emotivos. La adquisición por High Dive y la premiere internacional aumentaron la visibilidad global del proyecto. Bueno, eso solo para el resto del mundo, porque para los mortales de los de LATAM como nosotros, sabemos que si un anime está por High Dive, se va a complicar mucho verlo en español y en buena calidad. Así que bueno, ahí vamos a tener que batallar un poco más nosotros para poderlo ver en buena calidad, a menos de que sepas inglés. Así que chicos, aprendan inglés.